hablada o escrita, es importante y necesaria en nuestras relaciones con los demás. ¿Estamos de acuerdo en eso? La comunicación, tanto oral como escrita, es importante y necesaria en nuestras relaciones con los demás. Ahora, hablar el mismo idioma nos ayuda grandemente, ¿verdad que sí? Porque si estamos en un lugar donde hablan otro idioma, la comunicación no es tan efectiva. La lengua materna en Puerto Rico, ¿cuál es? El español. Esa es nuestra lengua materna, que quiere decir que es nuestra primera lengua. Pero también en Puerto Rico hablamos el inglés como un segundo idioma por nuestra relación con los Estados Unidos. Ahora, yo quiero compartir con ustedes unas gotitas del saber. A ver si usted la sabe. ¿Tú sabes cuál es el segundo idioma que más se habla en los Estados Unidos? ¿Cuál? Español. Español. ¿Quién dice español? Pues está correcto. 40 millones de personas hablan español en los Estados Unidos. Así que casi ellos van a tener el español como primer idioma y el inglés como segundo. Dios sabe. Bien, otra gotita del saber. Cuando buscamos los 10 idiomas que más se usan, que más se hablan en el mundo, ¿tú sabes en qué posición está el español? No es el 1, no. Tampoco es el 2. Ahora van a seguir contando cualquiera. El cuarto, mira esto. El cuarto idioma que más se habla en el mundo es el español. Por eso es que tenemos que aprender a hablar el español bien hablado, correctamente. A veces hablamos inclañol, ¿verdad? Por la mezcla que hacemos, pero siempre nos acordamos que el español es nuestro primer idioma. En el español, como en otros idiomas también, existen palabras que se escriben igual o muy parecido, pero tienen diferentes significados. ¿Ustedes sabían eso? Y yo les voy a dar un ejemplo de esto. Se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, si yo digo, voy para mi casa más tarde, y luego les digo, su hija se casa en diciembre. ¿Cuál es la palabra común en ambas? Casa. ¿Significan lo mismo? ¿Se escriben iguales? Sí. La primera, voy para mi casa más tarde, que voy para mi hogar, para el lugar donde yo vivo, yo resido. Y cuando digo su hija se casa en diciembre, es del verbo casarse, ¿verdad? Eso es importante porque nosotros podemos escribir una palabra y si no entendemos el significado que tiene, puede cambiar, ¿verdad? Realmente lo que estamos hablando. Ahora bien, las palabras que se escriben iguales o semejantes y que tienen un significado diferente, se les conoce como, ¿alguien sabe la palabra? ¿Cómo se le llama? No antónimos. Antónimos son palabras que significan lo contrario. Tampoco son sinónimos. No. ¿Ok? Ajá. ¿Cómo? Díselo. Por aquí me lo está diciendo. Las palabras son homógrafas. Esa es la palabra de domingo de hoy. Apréndansela. Palabras homógrafas. Se escriben igual o parecido, pero significan cosas diferentes. Bien. Que me encanta. Entonces les traigo otro ejemplo con la palabra amo. Entonces, ¿por qué les traje este? Porque Bianca, yo la oí que dijo, amo cantar en la ducha. Y alguien, que no voy a decir quién fue, yo creo que fue Mario, pero no estoy segura, que dijo, Carlos se cree el amo del mundo. Pero no eres tú, otro Carlos, ¿sí? ¿Cuál es la palabra común aquí? Amo del verbo amar y amo del verbo dueño. Soy el amo y señor, ¿verdad? Así que fíjate nuevamente otro ejemplo. Y el español es rico en eso. Pensando en eso de que hay palabras que se escriben iguales o diferentes, pero significan lo mismo, yo escogí como título para hoy, el mensaje es iguales
y diferentes. Vamos a hablar de eso hoy. Ya lo aplicamos a las palabras. Ahora vamos a aplicarlo a ti y a mí. Sí. Y lo primero que yo te voy a preguntar, la raza humana, ¿somos todos iguales? ¿Sí o no? Sí. Pues la respuesta es sí y es no. ¿Qué es esto? Un disparate, ¿no? Somos iguales en la esencia de que hemos sido hechos, porque somos ¿qué? Seres espirituales, ¿sí? Tenemos un cuerpo que es el vestido que le ponemos al espíritu para poder vernos, pero cuando este vestido se gasta y se va, volvemos a hacer, el vestido se va a ver el carapacho, como yo le digo, el espíritu se libera, ¿sí? Y en eso somos exactamente iguales. Todos los seres humanos tenemos un espíritu, que es el Espíritu Dios en nosotros. Pero todos los seres humanos también tenemos un cuerpo. ¿Y somos iguales en los cuerpos? No. Hay cuerpos más altos, más bajos, de colores distintos, etcétera. ¿Verdad que sí? Así que somos iguales en la esencia de que hemos sido hechos. Pero no necesariamente somos iguales en cómo nos manifestamos. Pensamos diferente, tenemos hábitos distintos. Entonces, ¿es correcto decir que somos iguales y diferentes? Sí, somos iguales y diferentes, pero yo quiero ahora preguntarles en qué es que somos iguales. Ya casi se los dije, ¿verdad? ¿En qué es que somos iguales? Somos iguales en lo físico, porque todos tenemos un cuerpo. Somos diferentes porque los cuerpos no son iguales. ¿En qué más somos iguales? Que todos tenemos un cerebro. Bueno, esperamos. Carlito, no me vi. O sea, que tenemos una mente, ¿verdad? Pero no todos pensamos igual. Hablen de política para que ustedes vean que no todos piensan igual. ¿Verdad que sí? Y también, de religión también. Y también tenemos emociones. Pero no todos expresamos las mismas emociones, porque hay personas que son muy amorosas y hay personas que le da coraje por cualquier cosa. ¿Ves entonces? Somos iguales en unas cosas y somos diferentes en otras. Ahora bien, disculpen, la pregunta que te voy a hacer, y yo quiero que el que la sepa me la contesta, es: ¿cuáles son los orígenes de la raza humana? ¿Cuáles son los orígenes de la raza humana? Y lo mismo, hay dos orígenes. ¿De verdad que hay dos orígenes? Bueno, desde el punto de vista físico o material, se nos enseñó lo que se conoce como, mira, ustedes han oído de ese chico que se llama Darwin. ¿Sí? De la evolución de Darwin, ¿la evolución de qué? De la especie. Y Darwin enseñaba que la especie con los años va cambiando y va cambiando y va cambiando, y de ahí viene la teoría de que el hombre desciende del mono, porque es el animal que más se parece, ¿verdad? En términos de que primero estaba así, se iba enderezando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a Darwin, la religión, déjame pensarlo, la religión primitiva lo cogió por el pescuezo y le dijo: ¿cómo tú te atreves a decir eso? Esa no es el origen de la raza humana. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban lo que dice el Génesis. En principio creó Dios, la luz, que al hombre y a la mujer. Entonces a Darwin lo retiraron y le dijeron: no puedes volver a decir eso, lo vetaron, porque eso iba en contra de lo que enseñaba la religión primitiva de ese tiempo, ¿verdad? Y la pregunta que yo les hago: ¿y quién tiene la razón? Es que esa es la respuesta.
Los dos porque están enseñando dos cosas distintas. Una es el origen físico de la raza humana y el otro es el origen espiritual. Y Unity nos dice que el origen espiritual lo encontramos en la Biblia. ¿Sí o sí? ¿O no es en la Biblia que lo encontramos? Pues vamos entonces, como lo encontramos en la Biblia, vamos a documentarnos ahora sobre eso. Y entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis. Y el libro del Génesis comienza diciendo, Bianca el primero, ¿qué dice ahí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso lo dice la Biblia, pero Darwin decía que no, que había habido una evolución y las cosas eran distintas. Estaban supuestamente encontrados. Lo que pasa es que lo que tú y yo tenemos que entender, y lo que yo aprendí cuando estaba estudiando, es que la Biblia no nos habla aquí de los orígenes de la raza humana, de la parte física. La Biblia nos narra aquí el origen espiritual del ser humano. Y por eso se nos hace difícil entenderlo. Y por eso es que aquí damos talleres de metafísica para que podamos entender, ¿verdad?, lo que quiere decir la letra de la Biblia más allá de las palabras, y buscamos la interpretación. Y lo que se ha aceptado a través de muchos años por los estudiosos es que esta parte del Génesis lo que está narrándonos es la creación del ser espiritual. Y cuando tú lo ves a través de ese cristal, lo ves entonces de una forma diferente. Físicamente, ¿quién tiene la razón? Físicamente, ¿quién tiene la razón? Darwin. ¿Por qué? Porque la evidencia, hay huesos que demuestran, ¿verdad?, el proceso de evolución de la raza. Eso está probado. Pero entonces está la Biblia que nos habla de la creación, que es contrario. Lo que pasa es que están hablando de dos creaciones distintas, la física y la espiritual. ¿Nos entendemos hasta ahí? Ok, no se nos pierdan. Vamos a el Génesis empieza así como les dije, y luego tiene muchas partes, pero como es extenso, yo escogí solamente las que quiero traer para efectos del mensaje de hoy. Y la próxima dice, es más, léanla ustedes. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces, que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. Perdóneme, olvidé algo. Cuando aquí dice que Dios creó los cielos y la tierra, en la Biblia, todo lo que habla de cielo se refiere a la parte espiritual, y lo que habla de tierra es la parte material. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? La creación. Entonces aquí, cuando dices que los creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Entonces, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? Somos iguales. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios. Por eso, pero antes había mucho lo que se conoce como el patriarcado, que es que el que manda es el hombre, ¿verdad? Por muchos años, por muchos siglos, por muchas generaciones, el hombre era el que mandaba y la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿verdad que sí? ¿Era o no era? Pero entonces era que no entendíamos que cuando Dios nos creó iguales. El hombre no es superior a la mujer no es superior al hombre, porque estamos hechos de lo mismo, de la esencia de Dios en nosotros. Somos todos seres espirituales, no importa dónde nazcas, no importa tu religión, no importa lo que tú te comas, no importa nada de eso. Nuestra esencia es divina, porque hay un espíritu de Dios que vive en nosotros, y somos seres espirituales, lo entendemos, lo creemos. Mira que aquí le damos duro a eso, somos seres espirituales, somos hijos de Dios, somos hijos del bien, ¿verdad que sí? Cantamos la canción, yo soy un ser espiritual, ¿viste, Carlos? Cantuve, ¿sí? Pero no se puede quedar en la cancioncita. Nosotros tenemos que internalizar profundamente
que nosotros somos seres espirituales y que esa es nuestra esencia. Que el cuerpo es nuestra parte material, que es la que se va, la que se acaba, la que se corrompe, la que se enferma. El espíritu no se enferma, porque es Dios en nosotros. ¿Sí? Veo caras como de escepticismo, pero no importa, yo tampoco lo creía al principio. Pero con el tiempo uno va entrando a unas dimensiones donde lo entiendes. Ok, el próximo, vamos a leerlo. Y después dice, y ese fue el sexto día, yo se lo eliminé porque no es relevante. Ok. ¿Qué significa? Si tú lees esto, ¿tiene alguna... toca en ti algo que diga eso? Esa parte que dice aquí. ¿Te dice algo o no te dice nada? Vamos a ver. Lo voy a volver a leer. Bueno, está proyectado. No lo quite, vamos a darle un ratito ahí. Miró Dios todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. ¿Qué te dice eso a ti? Que somos buenos porque somos esencia divina de Dios en nosotros. Por lo tanto, en esencia no hay nadie malo. Mira, porque ese es un hijo de la vida. Pues todos somos hijos de la vida. Porque nuestra esencia es la misma. Y cuando Dios lo hizo, dijo que era bueno. Porque Dios nos hizo buenos. Nuestra naturaleza es que seamos buenos. Y porque a veces no lo somos. Esos son otros 20 pesos. Después hablamos de eso. ¿Verdad? Después hablamos de eso. Pero yo quiero que tú recuerdes, que tú te metas en tu cabecita, que tu esencia es buena. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Hacemos cosas incorrectas? Sí. Etcétera, etcétera. Pero es porque Dios nos hizo mal, nos creó mal. No. Es porque la forma en que nosotros nos expresamos y manifestamos lo que es Dios, ahí es que cometemos el error. ¿Sí o sí? ¿Hay alguien aquí que nunca haya cometido un error, que levante la mano o calle para siempre? Es parte del proceso de la vida, porque la vida es una escuela y venimos aquí a aprender ¿a qué? A expresar a Dios. Pero hay tantas cosas que ocurren por los lados en nuestra vida que nos sacan de ese camino de poder mantenernos limpios, ¿verdad? Como yo digo, sobrios y no contaminarnos con ninguna otra cosa, pero nos sucede. ¿Por qué nos sucede? Porque nosotros le damos más poder a las cosas de afuera que a las cosas de adentro. Damos por bueno todo lo que escuchamos, lo que unos dicen, lo que unos hacen, y las copiamos. Somos como el mono. Copiamos todo. ¿Ves? Por eso es que Darwin decía que descendíamos del mono. Ahora es que yo lo entiendo. Copiamos unos estilos de vida, unas formas de vida que son contrarias a la verdad de nuestro ser, que es que somos buenos. Mucha gente, cuando le pasa algo, bueno, mucha gente no, algunas personas tienen como costumbre que cuando algo les pasa, es que Dios la cogió conmigo. Es que Dios no me quiere. Eso es un castigo de Dios. ¿Y por qué somos capaces de decir eso? ¿Por qué? Porque nos lo han enseñado. Pero alguien desde niño nos enseñó, tú eres un ser divino, tú eres un ser espiritual, tú eres imagen y semejanza de Dios, tú eres bueno porque Dios te creó. Eso no lo decían de niño. Nos decían, pórtate bien o Dios te castiga. Este muchacho es el diablo. ¿Sí? ¿No lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Y qué fue? Que entonces aprendimos a aceptar y escuchar las cosas de la conciencia de la raza.
Empezamos a toda esa, la no verdad de lo que somos, a aprenderla y a desaprenderle esta esencia, que somos buenos porque somos creación de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a reeducarnos espiritualmente, a no aceptar nunca jamás que tú eres un pecador, a no aceptar nunca jamás que hemos venido a este mundo a sufrir, porque eso no fue lo que dijo Dios, porque la creación dice, Dios creó los mares y la tierra y la flor, y no, ¿por qué? Porque nos creamos en un mundo de abundancia y todo lo que íbamos a necesitar Dios nos lo dio, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos que estar alerta porque nosotros le damos más pesos a las cosas de afuera que las de adentro. Y yo puedo pensar, yo soy una hija de Dios, yo soy un ser espiritual. Dios me ama y yo tengo la capacidad de amar a los demás. Pero llega Juanito por ahí y te dice 4 cosas y a ti se te olvida que eres un ser espiritual y empieza a... ¿Por qué? Porque le damos más poder a lo que no es de Dios. Y lo creemos tanto que lo repetimos y nuestra conducta es basada en eso. No puedes ser bobo. Si eres bobo, abusan de ti. Hay que ser un guapo. Aquí llegué yo. Y a mí se me respeta, tú sabes. Pero eso no es lo que un ser espiritual debe decir o hacer. Esa no es la conducta de un ser espiritual. Y entonces nosotros estamos contaminados, bien contaminados, gente, bien contaminados, porque buscamos nuestro alimento espiritual los domingos, el día que quieras o cuando puedes, un ratito, lees algo, pero el resto de las horas del día estamos siendo bombardeados por tantas cosas. Entonces cuando, por ejemplo, un ejemplo que me gusta ilustrar es que cuando alguien le da lo que llamamos en Puerto Rico un corte de pastelillo que se te cruza, y ese hombre es y tú eres, ¿verdad que sí? Pues un ser espiritual no hace eso. Un ser espiritual dice, te bendigo para que no causes daño ni lo recibas. ¿Ves la diferencia? No podemos olvidar en ningún momento lo que somos, porque tenemos la capacidad todo el tiempo de poder actuar desde el ser divino que somos. Pero como la calle lo que dice es eso, pues nosotros ¿a quién copiamos? A la calle. Y se nos olvida nuestra esencia. Y muchas de las cosas que pasan en tu vida y en la mía nos ocurren porque se nos olvida la verdad de nuestro ser. Tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo. El cuerpo simplemente es el vestido, y lo repito, que le ponemos al espíritu para que se haga visible. Pero tenemos entonces que prestar atención. ¿Qué cosa yo estoy diciendo? ¿Cómo yo reacciono ante una burla? ¿Qué yo digo cuando alguien me dice algo que no me gusta? Alguien me hablaba de que tiene un vecino que no es muy buena gente que digamos, y que le dice cosas feas, ¿verdad? No, pero y que yo me enfogó y se lo digo. ¿Sabes cuál es la solución de esto? Bendice a tu vecino. El ser espiritual no se va al mismo estado de conciencia del otro que lo está molestando y diciéndole cosas feas. El ser espiritual en ti dice, no, ese es un hijo de Dios igual que yo, y yo lo voy a bendecir. Para que madure, para que aprenda, para que sepa que esa no es la forma de tratar a un vecino. Pero si tú te enredas y él te dice una y tú le dices 2, y es... Él va de aquí para allá y de allá para acá, como un juego de tenis, la bola aquí y la bola allá. ¿Qué va a pasar con esa relación? Nunca va a ser armoniosa. Alguien tiene que poner la pauta de la paz. ¿Y quién va a ser? El ser espiritual que hay en ti, que tú sabes que tú no eres eso que te dice la persona, que tú vales mucho porque eres creación de Dios, porque eres bueno.
Desde la creación se nos enseñó. Pero si tú dejas que la calle sea la que hable, pues vas a empezar a estar ¿qué? En un conflicto con el vecino, en el trabajo, con los que se cruzan en la calle contigo. Así que la exhortación es a que cuando tú hables o digas cosas, recuerdes siempre quién tú eres. Y recuerdes siempre cuánto tú vales. Y que recuerdes siempre de qué tú estás hecho. Que no permitas que las cosas externas se apoderen de ti y cobren tanto peso que se te olvide la verdad de tu ser. ¿Cuál es la verdad de tu ser? Díganmela. Que somos seres espirituales. Esa es nuestra verdad. ¿Verdad que sí? Y los seres espirituales actuamos de una manera distinta, diferente, buscando que siempre la paz, la armonía, las buenas relaciones. Y de la misma manera que cuando hablamos el mismo idioma para entendernos mejor, pues tenemos que hablar el vocabulario espiritual que nosotros conocemos. Que no tienes que decirlo en voz alta, lo que tienes que hacer es pensarlo. Y yo les digo, yo lo hago. Y me funciona. Yo me siento en paz cuando alguien hace un corte frente a mí. Y yo lo que le digo es que Dios te bendiga, que no cause ni recibas daño. Y yo sigo mi camino con una paz interna profunda. Porque si le contesto cosas feas, ¿qué va a pasar conmigo? Me estoy echando basura a mi alma. ¿Y qué hago? Alejándome de la verdad de mi ser. Ante todo en la vida tienes que responder como lo que eres, un ser espiritual. Y que la lengua que a veces se contamina tanto, tú la domines. Diga, yo no voy a decir eso porque eso no es la verdad de mi ser. Estoy negando mi espiritualidad. No lo vamos a hacer. Entonces, ¿quién tú eres? Contéstame ahora. ¿Quién tú eres? Amada hija de Dios, ¿qué más? Un ser espiritual, ¿qué más? Un ser bueno, ¿qué más? Un ser divino, sobre todo que somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y cuando tú te contestas a ti mismo quién tú eres, entonces la respuesta tuya debe ser: yo voy a actuar como yo soy, como el Hijo de Dios, como el ser espiritual que soy. No voy a actuar como aquel que no conoce su identidad, porque nunca se la enseñaron, gente. Porque le hablaban, si te portas mal, te vamos a castigar, Dios te castiga, y eso fue lo que nos enseñaron. Y nosotros ahora estamos en un proceso de desaprender y crearnos una nueva conciencia, la conciencia espiritual, que ahí es que donde está la paz, la armonía, el amor, la alegría. Si tú quieres vivir en esos estados de conciencia, tienes que moverte siempre a tu lado espiritual. ¿Cuánto tú vales? ¿Tú te has preguntado alguna vez cuánto tú vales? No tiene que ver con monedas, ¿verdad? ¿Cuánto tú vales? Yo soy un ser valioso porque soy imagen y semejanza de Dios. Yo soy lo más grande de toda la creación. Y cuando digo yo, me refiero a toda la humanidad. Hay una pregunta importante. Somos seres espirituales, tenemos todos esos dones en nosotros, debemos recordarlo. Y la pregunta que todos nos hacemos, que yo me hago muchas veces cuando, ¿verdad?, viene el caso. Y si somos seres espirituales, si somos hijos de Dios, ¿por qué sufrimos? La estoy dejando que hable porque está correcta y no está correcta. Está correcta porque eso sería la que contestamos. Es que mi parte humana. Sí. ¿Realmente tú sabes por qué es que sufrimos? Todo el sufrimiento en tu vida y en la mía comienza cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos desconectamos. Cuando no vivimos de acuerdo a lo que somos. ¿Tú quieres dejar de sufrir? Entonces no
te alejes de Dios. Y no te alejes de Dios no significa que tienes que estar todo el día con una Biblia orando, lo que sea. No es eso. Es que recuerdes tu parte espiritual. Es que recuerdes quién tú eres y cuánto tú vales. Y nos olvidamos de nuestra identidad. Por lo tanto, el sufrimiento comienza en tu vida y en la mía cuando nos alejamos de Dios. ¿Y cuando nos alejamos de Dios? Cuando dejamos de actuar como seres espirituales. ¿Por qué es tan importante entonces entender eso? Porque nuestra vida feliz o llena de sufrimiento depende de lo que ocurre, ¿no? Depende de recordar nuestra identidad espiritual. De quiénes somos, cómo nos crearon y qué es Dios para nosotros. ¿Sabes qué? Que yo me di cuenta entonces que los seres humanos somos como las palabras, iguales y diferentes. Por eso el título del mensaje es este. Y entonces, lo que nos hace diferentes entonces es la forma en que tú y yo manifestamos, expresamos nuestra espiritualidad. La forma en que yo expreso al Dios que vive en mí. La forma en que yo respeto a la humanidad porque es un hijo de Dios igual que yo, porque también es un ser espiritual. En eso es que somos diferentes. La forma en que lo manifestamos. Y tú decides si tú quieres manifestar el ser espiritual que tú eres o quieres manifestar lo que la calle te enseña. Pero si te vas con la calle, ¿qué va a pasar? Va a encontrar sufrimiento porque te estás alejando de Dios. Hay un visual que yo preparé. Vamos al próximo, Bianca. Dice, vamos a leerlo todo porque yo quiero que se le grabe. Iguales y diferentes, como hijos e hijas de Dios, todos somos iguales y diferentes. Somos iguales en la esencia que es Dios en nosotros. A la vez, somos diferentes en la forma en que manifestamos a Dios. Eso lo hacemos a través de nuestra conducta. ¿Y tú puedes cambiar tu conducta? Claro que sí. La conducta es aprendida, ustedes lo sabían. La conducta es aprendida cuando tú, frente a un niño, alguien te dice algo y tú le dices muchas gracias. Y ese niño recibe ese modelaje y cuando le dan algo va a decir muchas gracias. Pero como es aprendida, tú puedes entonces cambiar aquello que no es bueno. La conducta que alguien manifiesta frente a ti, que tú sabes que no es buena, no la copies. Eso no es bueno para mí, lo rechazo. Es la conducta, gente, nuestra conducta diaria, lo que nos hace realmente demostrar si somos seres espirituales o si se nos olvidó nuestra esencia divina. ¿Cómo tú y yo nos alejamos de Dios? Vamos a ver, ¿cómo nos alejamos de Dios? Yo te traigo unos ejemplos, voy a decir rapidito porque el reloj sigue caminando. Mira, tú y yo nos alejamos de Dios cuando odiamos en vez de amar. Dios es amor, ¿verdad que sí? Cuando criticamos en vez de alabar. Como nos gusta la crítica. Mira esa, taca, 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 en vez de decir, qué buena persona es. Cuando mentimos en vez de hablar con la verdad. Cuando no respetamos al que no es igual como tú. Y eso es inútil, le damos duro. El respeto a la diversidad. ¿Le suena la palabrita? Cuando maldecimos en vez de bendecir. Yo un día escuché una palabra a una persona maldiciendo y a mí se me encrispó el alma, porque qué mucha fuerza tiene esa palabra. Y cuando tú maldices algo,
Al vecino que te molesta, no lo maldigas, bendícelo, para que recuerde quién es realmente. Cuando gritamos en vez de conversar, se dice que en una conversación el más que grita es el menos que tiene la razón. Así que cuando tú estés en un proceso de hablar con alguien, no grites. No es necesario. Si tú tienes la razón, dile, ¿tú crees eso? Yo creo esto, está bien. Y acabó ahí. Hay muchas mil formas que yo les podría decir cómo nos alejamos de Dios, pero ustedes hagan su propia lista. Ahora bien, cuando nos alejamos de la conciencia de la raza, cuando nos alejamos de la conciencia de la raza, el que le dice al otro, ojalá ¿verdad? Ustedes saben, esa conducta de la conciencia de la raza, cuando nos alejamos de la conciencia de la raza y repensamos a Dios en nosotros y decidimos, yo no quiero ser así. Es que yo no soy así, yo quiero recordarlo realmente lo que yo soy. Entonces, ¿sabe lo que va a ocurrir? Cuando tú cambias de la conciencia de la raza a tu conciencia espiritual, empezamos a dejar de sufrir. ¿Qué? Que si yo suelto la conciencia de la raza y recuerdo mi espiritualidad, ¿voy a empezar a dejar de sufrir? Sí, porque el sufrimiento no es de Dios. Así que fíjate, la fórmula sencilla. ¿Tú quieres dejar de sufrir? No pelees con el vecino, no grites al que no es igual que tú, no te mofes de los demás, no hables mal de tu prójimo, eso. Tú dejas de hacer esas cosas y bendice todo el tiempo y perdona y envíale luz a ese ser y envíale cosas buenas. Que Dios transforme tu vida y tu ser para que puedas resplandecer por tu luz propia. ¿Ves la diferencia? Cuando tú estás en esa conciencia espiritual, el sufrimiento empieza a bajar hasta que desaparece, porque en el espíritu no sufrimos. La conciencia de la raza, sí, nos hace sufrir. Así que yo les invito ahora a que vamos a procesar todo esto que hemos hablado, sí. Vamos ahora a cerrar nuestros ojos. Si algo de lo que escuchaste no te hace sentido, suéltalo. Si algo tocó tu corazón, atesóralo y haz lo tuyo. Silencio, paz, aquíétate. Silencio, paz, aquíétate. Silencia tus pensamientos. Aquieta tus emociones. Relaja tu cuerpo. Limpia tu alma de pensamientos inquietantes. Suelta tus miedos y dudas para que puedas conectarte con la energía divina de Dios en ti. Repite ahora para ti mismo, en el silencio de tu ser: limpia mi alma, limpia mi alma. Divino Espíritu, limpia mi alma. Borra de mí toda duda y el temor. Divino Espíritu, limpia mi alma. Y ahora llena tu corazón de fuerza y esperanza y escucha esta canción para que nada te turbe. Nada te turba, nada te espanta. Cuando vives de la conciencia espiritual, recordando quién tú eres, cuánto tú vales. Y al hacerlo, al practicar, al vivir tu espiritualidad, el sufrimiento desaparece de tu vida.
porque Dios es tu eterna compañía. No permitas que nada ni nadie perturbe la serena paz de tu alma. Vuelve al principio, que nos recuerda que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios te creó y vio que todo era bueno en gran manera. Porque nos creaste buenos, porque somos buenos, porque somos seres espirituales y seres de luz. Nosotros te decimos, gracias Dios. Amén, amén y amén. Vamos a respirar profundo. Profundo y lo soltamos. Vamos a ver, profundo y lo soltamos. Tal vez el mensaje de hoy ha tocado en ti algunas fibras de tu alma que tal vez tú no querías que se tocaran, que cuando los recuerdas sientes unas emociones que no te gustan. Pero aquí nosotros venimos a desaprender y aprender. Y mientras no podamos vivir desde la conciencia de lo que somos y cuánto valemos, vamos a seguir sufriendo. Por eso es que la conclusión de este mensaje es muy sencilla. Los seres humanos somos como las palabras, iguales y diferentes. Somos iguales en nuestra esencia divina. Somos diferentes en la forma en que manifestamos lo que somos. Y la reflexión con la que quiero que salgamos hoy de aquí y que ustedes la repitan, vamos a proyectarla. Yo lo voy a leer primero y escúchala, después tú y te unes conmigo. La reflexión para ti hoy es: si quieres dejar de sufrir, recuerda, no te alejes de Dios. El poder está dentro de ti. Lo repetimos, lo creemos, pues vamos a decirlo. Si quieres dejar de sufrir, recuerda, no te alejes de Dios. El poder está dentro de ti. Y damos gracias porque sabemos que eso es así. Dios les bendice y les guarda. Amén, amén y amén.